El instante antes del arrebatamiento cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Javier, tengo 32 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Alcaraz, en la provincia de Albacete. Nunca imaginé que los días que pasaba leyendo la Biblia y buscando señales en el mundo cambiarían de repente todo mi destino. Durante años fui un hombre común, con una vida sencilla, dedicado a mi trabajo en el campo y a mi familia. Pero una inquietud espiritual me fue creciendo dentro, una sensación que no podía ignorar, algo que me hizo buscar respuestas en las Escrituras y en mi fe. Fue entonces cuando empecé a entender que algo enorme, trascendental, estaba a punto de suceder. En ese contexto, la idea del arrebatamiento, tal como lo describen los textos sagrados, me empezó a obsesionar. No era solo una profecía lejana o algo abstracto, sino un evento inminente, un momento que cambiaría la eternidad en un abrir y cerrar de ojos. Me encontraba cada vez más atento a las señales que el mundo mostraba, guerras, rumores de conflictos, desastres naturales y un creciente deterioro moral que parecía confirmarlo todo. Pero lo que más me impactaba era la certeza de que esos segundos antes del arrebatamiento eran un instante cargado de significado divino, donde el cielo y la tierra se alinean y el Espíritu Santo prepara los corazones de los verdaderos creyentes. Recuerdo que una noche, sentado en la pequeña terraza de mi casa, con el cielo estrellado sobre Alcaraz, pensé en lo que ocurriría en esos segundos tan fugaces. ¿Qué sentirían los ángeles? ¿Cómo se escucharía la trompeta celestial? ¿Qué pasaría en el corazón de cada persona que estuviera lista para ese momento? Mi vida entera parecía estar en suspenso, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Ese fue el inicio de una espera que me marcó profundamente, una espera llena de esperanza, miedo y una urgencia que no podía ignorar. Sabía que debía estar preparado, no solo en cuerpo, sino en alma y espíritu. Y así comencé a comprender que vivir en vigilancia no era solo una opción, sino una necesidad para todos los que, como yo, ansiaban encontrarse con Cristo en aquel instante sublime. Pero lo que sucedió después, justo en esos segundos, superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Desde hace meses, la tensión en el mundo se hacía cada día más palpable. En Alcaraz y en todo el país, las noticias hablaban de conflictos políticos que parecían no tener fin, y en las conversaciones de vecinos y amigos se colaban rumores de guerras y crisis que nos impactaban a todos. Pero para mí, esas no eran solo noticias más, eran señales claras que confirmaban lo que había leído en la Biblia. La profecía hablaba de naciones enfrentándose, de terremotos y hambrunas, y yo veía cómo esas cosas se manifestaban ante mis ojos, una tras otra. El ambiente en la iglesia del pueblo había cambiado también. Los sermones ya no eran solo palabras habituales, ahora tenían un tono urgente, casi vibrante, que hacía que todos sintiéramos una mezcla de temor y esperanza. Nuestra comunidad se reunía más seguido para orar, buscando fortaleza y claridad en medio de la confusión. Yo mismo pasaba horas leyendo, meditando, buscando entender qué significaban esos signos y cómo debía prepararme para lo que estaba por venir. Cada vez que miraba el cielo desde la ventana de mi habitación, sentía que algo invisible se movía en el aire, algo que no se podía ver pero que se hacía sentir con intensidad. Era como si el mundo estuviera a punto de cambiar de forma radical, y yo tenía que estar listo para ese cambio. La corrupción moral que veía en las noticias, la desconfianza entre las personas, el aumento de la violencia y la injusticia, todo parecía encajar en ese cuadro profético que tanto había estudiado. Pero no solo era el entorno exterior lo que me inquietaba, también sentía una lucha interna, una batalla espiritual que se libraba en mi corazón. La voz del Espíritu Santo me urgía a no bajar la guardia, a mantenerme firme en la fe, a no dejar que el temor ni la duda me vencieran. Sabía que la hora se acercaba y que debía estar alerta, que cada momento contaba y que no podía permitirme distraerme. Mientras tanto, en el cielo invisible, los ángeles se preparaban para cumplir la misión que les había sido encomendada desde el principio de los tiempos. Sentía que la atmósfera espiritual se espesaba, que la presencia divina se hacía más intensa, como una energía que recorría todo el universo, alistando el escenario para el momento decisivo. La trompeta de Dios estaba lista para sonar, y en mi interior comprendía que ese sonido no solo llamaría a los fieles, sino que marcaría el inicio de una transformación sin precedentes. En esos días,
La oración se volvió mi refugio y mi fortaleza. Rezaba por mi familia, por mis amigos, pero sobre todo por mí mismo, para que mi fe no flaqueara cuando llegara la hora. La expectativa crecía y, con ella, la certeza de que estaba viviendo los últimos instantes antes de un evento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad y de mi propia vida. Nunca imaginé que lo que parecía tan lejano estaba, en realidad, a punto de suceder justo delante de mis ojos. Los días previos a ese momento crucial fueron una mezcla de calma inquietante y creciente tensión. Sentía que todo en mi entorno, desde el susurro del viento entre los olivos hasta el murmullo lejano de las campanas en la iglesia de Alcaraz, me recordaba que algo grande estaba a punto de suceder. Las señales que había estudiado con tanto detalle se multiplicaban y se intensificaban, terremotos en distintas regiones de España, tormentas inesperadas azotando la costa mediterránea, y un ambiente general de incertidumbre que parecía envolver a la humanidad entera. Por las noches, cuando la mayoría dormía, yo permanecía despierto, leyendo pasajes de la Biblia y orando con fervor. En esos momentos, sentía como el Espíritu Santo me hablaba con una fuerza indescriptible, llenando mi corazón de paz y al mismo tiempo de una urgencia incontrolable. Era un llamado a estar completamente preparado, a no dejar que nada ni nadie me distrajera de ese encuentro inminente con Jesús. La gente en el pueblo empezaba a notar cambios también. Algunos se volvían más ansiosos, otros más indiferentes, pero todos, de alguna forma, sentían que el mundo tal y como lo conocíamos estaba en la antesala de una transformación profunda. Recuerdo una tarde cuando, en la plaza, una mujer mayor llamada Carmen, con sus ojos llenos de lágrimas, me dijo: «Javier, estos tiempos no son para distraerse. Debemos estar firmes, porque lo que viene es para quienes estén listos». Fue precisamente esa convicción la que me impulsó a no apartar la mirada del horizonte espiritual. Sabía que el arrebatamiento no era un simple evento futuro, sino un acto divino que ocurriría en un instante, cambiando para siempre la existencia de los creyentes. Y ese instante se acercaba, más rápido de lo que podía imaginar. En el plano invisible, sentía como los ángeles se disponían para la gran misión. No podía verlos, pero la intensidad espiritual era tan palpable que parecía llenar cada rincón de mi alma. Era como si el cielo y la tierra se prepararan para un concierto celestial, donde la trompeta de Dios sería la señal definitiva que rompería el silencio. En esos momentos, entendí que la transformación de los creyentes no sería gradual ni visible para el mundo, sino instantánea y gloriosa. El cuerpo mortal, con todas sus limitaciones y debilidades, sería cambiado en un abrir y cerrar de ojos, en un instante que desafiaba toda lógica humana. Me imaginaba a mí mismo, a mi familia y a todos los fieles, siendo elevados para encontrarnos con Jesús en las nubes, vestidos de gloria y libertad. Pero también sentía la lucha invisible que se libraba en esos segundos. Las fuerzas del mal, conscientes de lo que iba a ocurrir, intentaban sembrar miedo y confusión, pero su poder estaba limitado por la soberanía de Dios. En mi corazón, esa batalla espiritual me hacía ser aún más consciente de la necesidad de estar firme, de mantenerme en oración y en obediencia, sin importar lo que sucediera a mi alrededor. Así, con el alma en vilo y el espíritu en alerta máxima, esperaba ese momento sublime y eterno, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La certeza de la promesa divina me sostenía, y aunque la incertidumbre del mundo aumentaba, mi fe se fortalecía, preparándome para la transformación que estaba por venir. Cuando llegó el día que marcaría un antes y un después en mi vida, todo parecía normal en Alcaraz. El sol brillaba con fuerza sobre los campos dorados, y el aire llevaba el aroma fresco de la tierra recién labrada. Sin embargo, en mi interior, una mezcla de emoción y nerviosismo me mantenía alerta, como si cada segundo pudiera ser el último antes de un cambio radical. Había pasado noches enteras en vela, orando y meditando, y ahora me encontraba en el umbral de ese momento tan esperado y temido a la vez. De repente, sentí una calma profunda y extraña que envolvía todo a mi alrededor. No era el silencio común de un día cualquiera, sino un silencio cargado de presencia divina. Cerré los ojos y pude percibir, casi como un susurro, el movimiento de ángeles preparando el escenario celestial. No podía verlos, pero mi alma lo sabía, estaban listos para cumplir su misión.
En ese instante, el aire pareció vibrar con una energía invisible, y sentí como el Espíritu Santo se movía con intensidad en mi pecho, llenándome de una paz que superaba cualquier entendimiento humano. Era como si mi corazón estuviera sincronizado con el latido mismo del universo, preparado para la transformación que estaba por llegar. Entonces, escuché el sonido lejano pero claro de una trompeta celestial que resonaba en el cielo, un sonido que no podía confundirse con nada terrenal. Era la señal definitiva, el llamado divino que anunciaba el inicio del arrebatamiento. Mi cuerpo se estremeció, y en un parpadeo, sentí como una luz gloriosa me envolvía, como si una fuerza poderosa me levantara suavemente hacia las nubes. Fue un instante eterno y fugaz a la vez, donde todo se transformó en un abrir y cerrar de ojos. Mi cuerpo mortal dejó atrás su fragilidad y limitaciones, y me sentí renovado, vestido de una gloria indescriptible. La debilidad se convirtió en fortaleza, la mortalidad en eternidad. Al mismo tiempo, supe que no estaba solo, miles, quizá millones de creyentes en todo el mundo experimentaban esa misma transformación milagrosa. Mientras ascendía, pude ver la tierra desde las alturas, y aunque todo parecía igual, sabía que el mundo estaba cambiando para siempre. En ese preciso momento, la batalla espiritual que tanto había sentido se hacía tangible, con fuerzas invisibles tratando de resistir, pero siendo vencidas por el poder soberano de Dios. El amor y la esperanza que inundaban mi corazón superaban cualquier temor o duda que hubiera tenido antes. Al alzar la mirada hacia el cielo, me encontré cara a cara con Jesús, y su mirada llena de amor y verdad me llenó de una alegría y paz que jamás había conocido. Fue el cumplimiento de todas las promesas, la culminación de una vida de fe y espera. Pero lo que sucedió después de ese instante, en los segundos que siguieron a la trompeta celestial, fue aún más asombroso y desconcertante, y cambiaría para siempre la historia de la humanidad y mi propio destino. Mientras la luz celestial me envolvía y ascendía hacia las alturas, sentí como el mundo debajo de mí comenzaba a cambiar de una manera que no podía comprender del todo en ese momento. La transformación no solo era física, sino espiritual, una metamorfosis total que liberaba a cada creyente de las cadenas de la mortalidad. Mi cuerpo, antes débil y cansado, ahora brillaba con una gloria que parecía reflejar la mismísima presencia de Dios. Era una liberación absoluta, un renacimiento en la eternidad. Pero al mismo tiempo que experimentaba esa paz indescriptible, sabía que en la tierra quedaban millones de personas que no estaban preparadas para este momento. La ausencia repentina de tantos seres queridos creó un vacío inmenso en ciudades, pueblos y hogares. En Alcaraz, los rostros de quienes quedaban eran una mezcla de confusión, miedo y desconcierto. El silencio en las calles era ensordecedor, y las miradas perdidas buscaban respuestas que nadie podía dar. En ese instante, la realidad de la tribulación comenzaba a desplegarse. La ausencia de los fieles era la señal clara de que los tiempos finales habían llegado, y que la humanidad enfrentaría ahora un periodo de prueba y juicio. Los gobiernos se tambaleaban, las noticias se multiplicaban con relatos de caos y desorden, y la atmósfera espiritual se cargaba de tensión y desesperanza. Sin embargo, para mí y para todos los que habíamos sido transformados y arrebatados, había una certeza inquebrantable. La promesa de Jesucristo se había cumplido, y nuestra unión con Él era perfecta y eterna. La alegría que sentía no podía compararse con nada en este mundo. Estaba rodeado de luz, amor y una paz que trascendía toda comprensión humana. Los ángeles, que desde el principio habían estado atentos a esta escena, ahora ejecutaban sus órdenes divinas con precisión. En el cielo, el trono de Dios brillaba con una intensidad que reflejaba la justicia y la misericordia divina. Mientras tanto, en la tierra, las fuerzas del mal veían frustrado su intento de detener el plan de Dios, aunque no cesaban en su empeño por sembrar miedo y confusión entre los que quedaban. En medio de todo esto, comprendí lo importante que había sido vivir en vigilancia y fe. Cada oración, cada acto de obediencia, cada momento de entrega a Dios me había preparado para ese instante sublime. Y aunque el mundo que dejábamos atrás enfrentaría tiempos difíciles, nosotros nos encontrábamos en la plenitud de la gracia divina, transformados y listos para la eternidad. Pero justo cuando creía que todo estaba claro, un giro inesperado comenzó a revelarse, una verdad oculta que cambiaría la perspectiva de todo lo que había vivido hasta ese momento.
Y pondría a prueba todo lo que creía saber sobre ese evento sagrado. Mientras flotaba en esa luz gloriosa, rodeado de paz y júbilo, un pensamiento inesperado comenzó a crecer en mi mente, una inquietud que no lograba disipar. ¿Cómo era posible que, en medio de tanta perfección, algo tan crucial como el arrebatamiento pudiera tener una consecuencia tan devastadora para quienes quedaban atrás? Me preguntaba si realmente habíamos hecho todo lo posible para prepararlos, para compartir la verdad que cambiaba vidas. La realidad era que muchos no habían escuchado, o no habían creído, y ahora se enfrentaban a un vacío aterrador. Reflexionaba sobre esos segundos previos, la precisión divina que había orquestado cada detalle, desde las señales hasta la transformación milagrosa, y me preguntaba si se podría haber hecho algo diferente para evitar tanto dolor y confusión en la tierra. ¿Era la separación inevitable, o existía una última oportunidad que tal vez nadie había visto? Pensé en Ana, una amiga cercana que siempre dudaba, a quien había intentado acercar a la fe sin éxito. ¿Dónde estaría ahora? ¿Sentiría miedo, arrepentimiento, o acaso un vacío imposible de llenar? La idea de que tantas almas enfrentaran la tribulación sin esperanza me llenaba de una tristeza profunda, pero también de una determinación renovada. Si volviera a vivir esos momentos, hablaría con más urgencia, con más amor, para que nadie se perdiera. Sin embargo, en medio de esas reflexiones, algo aún más desconcertante comenzó a revelarse en mi corazón. Percibí que el arrebatamiento, aunque glorioso y transformador para los fieles, no era simplemente un evento aislado, sino parte de un plan mucho más complejo y profundo. Algo oculto detrás del velo de lo visible, algo que pocos podían comprender sin una revelación especial. Sentí que los ángeles no solo nos habían arrebatado, sino que también estaban ejecutando una estrategia divina que involucraba tanto el cielo como la tierra, fuerzas espirituales que se movían en un equilibrio delicado entre la justicia y la misericordia. Este entendimiento me hizo comprender que el arrebatamiento era solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia que desafiaba toda lógica humana y que requería una fe inquebrantable para aceptar. Mientras mi mente y mi espíritu intentaban asimilar esta realidad, una sombra invisible parecía extenderse, insinuando que no todo era lo que parecía. La alegría y la paz que sentía estaban a punto de enfrentarse con una verdad sorprendente, un giro inesperado que pondría a prueba mi fe y mi esperanza de maneras que jamás imaginé. Y en ese preciso momento, la certeza que me había sostenido hasta entonces comenzó a tambalearse, anunciando un cambio radical que nadie, ni siquiera los más fieles, estaban preparados para enfrentar. Cuando todo parecía claro, una revelación inesperada sacudió mi alma con la fuerza de un trueno en pleno verano. Mientras ascendía entre la luz divina, comprendí que no todos los que creían estar listos para el arrebatamiento realmente pertenecían al plan de Dios. No era solo una cuestión de fe expresada con palabras o rituales, sino de una transformación interior auténtica y profunda que solo el Espíritu Santo podía verificar. Y en ese instante, una verdad sobrecogedora emergió: algunos de los que pensábamos que iban a ser arrebatados no lo serían. Sentí como una barrera invisible se formaba, separando a los verdaderos elegidos de aquellos que, a pesar de sus apariencias y profesiones de fe, no estaban completamente preparados ni transformados. Fue un golpe inesperado, casi insoportable, porque entre esos nombres que resonaban en mi corazón estaban personas muy cercanas, amigos y conocidos, que parecían tan seguros y firmes, pero que en realidad no habían alcanzado la pureza necesaria para ese encuentro celestial. Mientras la trompeta celestial seguía sonando, vi como algunos, con rostros de desesperación y confusión, quedaban atrás, atrapados en una realidad que no comprendían. Su incredulidad y dudas, sus corazones endurecidos por el tiempo y las influencias del mundo, los mantenían fuera del círculo de la gracia en ese momento crucial. Para ellos, el arrebatamiento no era una bendición sino una separación dolorosa, un juicio que no podían evitar. Pero lo más perturbador fue darme cuenta de que esta separación no era solo espiritual, sino también visible y tangible. La luz que me envolvía comenzaba a intensificarse solo para los verdaderos elegidos, mientras que quienes no estaban completamente alineados con el propósito divino quedaban sumidos en una oscuridad creciente, un vacío que amenazaba con engullirlos. Sentí una mezcla de tristeza y urgencia, porque sabía que muchos de ellos aún tenían la posibilidad de arrepentirse y buscar la verdadera transformación,
pero el tiempo se estaba agotando rápidamente. La batalla espiritual que se libraba era más intensa de lo que había imaginado, con fuerzas malignas tratando de aprovechar cada segundo para engañar y atrapar a las almas perdidas. En medio de esta revelación, comprendí que el arrebatamiento no era un evento sencillo ni una simple promesa cumplida, sino una puerta que se abría para unos y se cerraba para otros, un momento definitivo que revelaba la verdadera condición del corazón humano ante Dios. Y mientras la gloria celestial me envolvía, no podía evitar sentir un peso inmenso por aquellos que quedaban fuera, enfrentando un destino incierto y aterrador. Este giro inesperado cambió por completo mi visión de lo que significaba estar preparado, y me hizo entender que la vigilancia y la fe auténtica no eran solo palabras, sino una lucha diaria, un compromiso profundo que determinaba el destino eterno de cada persona. Y justo en ese instante, el cielo y la tierra parecieron contener el aliento, como si aguardaran la siguiente etapa de un plan divino mucho más complejo y sorprendente. La revelación que había sacudido mi alma parecía solo el preludio de algo aún más desconcertante. Mientras ascendía envuelto en aquella luz gloriosa, empecé a percibir movimientos y susurros en el reino espiritual que hasta entonces me habían sido invisibles. No era solo la separación entre los verdaderos elegidos y los que quedaban atrás, sino una batalla que se libraba en dimensiones que superaban cualquier entendimiento humano. Vi, con claridad casi dolorosa, como ciertos ángeles se desplegaban en una misión urgente, proteger a los que habían sido arrebatados y velar por la seguridad de sus espíritus en ese tránsito hacia la eternidad. Pero, al mismo tiempo, percibí como fuerzas oscuras, conscientes de que su tiempo estaba llegando a su fin, desataban confusión y caos en la tierra. Era un choque invisible pero brutal, donde cada segundo contaba y cada alma era un campo de batalla. Lo más impactante fue comprender que, en medio de esta guerra espiritual, algunos de los que creíamos firmes en la fe estaban siendo puestos a prueba de formas que jamás imaginamos. No bastaba con haber sido arrebatados, el proceso de transformación y santificación continuaba, y la verdadera prueba comenzaba en ese mismo instante. La gloria que nos envolvía era también un fuego purificador, un juicio que revelaba la autenticidad de nuestra fe y la calidad de nuestro compromiso con Dios. Mientras tanto, en la tierra, la confusión y el desorden aumentaban. Personas que hasta ese momento se consideraban seguras se encontraban solas y desorientadas, enfrentando una realidad que no podían comprender. Los gobiernos trataban de mantener el control, pero la ausencia masiva de millones de personas había dejado una herida profunda en el tejido social. La desesperación se extendía como un río oscuro, y muchos se volvían hacia soluciones desesperadas o falsas promesas que solo aumentaban su desamparo. Sin embargo, en el plano celestial, la gloria y la luz seguían creciendo, y con ellas, una esperanza invencible que nos sostenía. Sentí que estaba en medio de una transformación mucho más grande que la simple elevación física, era un renacer espiritual que nos preparaba para enfrentar lo que vendría después, un tiempo de revelación y cumplimiento de las profecías más profundas. En ese momento, la realidad del arrebatamiento dejó de ser un evento aislado para convertirse en el punto de partida de una historia llena de misterio, lucha y esperanza. La tensión alcanzaba su punto máximo, y yo, desde ese lugar de luz, sentía que algo aún más grande estaba por revelarse, un secreto divino que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la fe, la justicia y el amor de Dios. Y así, mientras la trompeta celestial seguía resonando en el cielo, la línea entre la gloria y la oscuridad se hacía más nítida, dejando en suspenso el destino de todos, y abriendo una puerta a un capítulo desconocido que nadie estaba listo para enfrentar. La intensidad de aquel momento celestial alcanzó niveles que jamás hubiera podido imaginar. La gloria que me envolvía no era solo luz, sino un torrente de energía divina que me elevaba y purificaba al mismo tiempo, como si cada célula de mi cuerpo fuera transformada en un templo sagrado e inquebrantable. Sentí que el universo entero vibraba con un poder que trascendía toda comprensión humana, una fuerza que rompía las barreras del tiempo y el espacio. En ese instante, la realidad de la batalla espiritual se volvió palpable como nunca antes. Las fuerzas de la oscuridad se agitaban con furia, intentando resistir el avance imparable de la luz, pero sus esfuerzos eran inútiles ante la majestuosidad y el poder del plan divino.
Era como si el cielo y la tierra estuvieran en una danza eterna, una lucha de opuestos destinada a culminar en la victoria definitiva del amor y la justicia. Pero lo más asombroso fue la manifestación visible de esta lucha. Desde mi lugar en la gloria, pude ver cómo la tierra se transformaba rápidamente, con ciudades y paisajes cambiando ante mis ojos, reflejando el impacto de la ausencia de millones y la irrupción de fuerzas sobrenaturales. Era un espectáculo aterrador y sublime, donde el caos y la esperanza coexistían en un equilibrio precario. La intensidad de la experiencia era tal que sentí que el tiempo se comprimía, que cada segundo llevaba consigo una eternidad de significado y consecuencias. Mi alma vibraba con una mezcla de éxtasis y solemnidad, consciente de que estaba siendo partícipe de un acontecimiento que marcaría para siempre el destino de la humanidad y la eternidad misma. En medio de este torbellino, la presencia de Jesús se hizo aún más cercana y tangible. Su mirada, llena de amor infinito y justicia perfecta, me sostuvo y me dio fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Sentí que la gloria que nos envolvía era también un llamado a la responsabilidad, a ser portadores de luz en medio de la oscuridad que se extendía en el mundo. La dimensión de este momento era tan vasta que cualquier palabra se queda corta para describirla. Era como si el universo entero estuviera siendo renovado, purificado y preparado para una nueva era, una era donde la verdad y la justicia reinarían sin contradicción. Y sin embargo, en medio de tanta magnificencia, una pregunta resonaba en mi corazón: ¿qué pasaría con aquellos que no estaban con nosotros en este momento? ¿Qué destino les esperaba en esa nueva realidad que se estaba forjando? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaba, pero también más difícil de aceptar. El clímax de esta experiencia estaba por llegar, y con él, una decisión que definiría el curso de la historia eterna. La tensión era insoportable, y el misterio que rodeaba el desenlace se hacía cada vez más profundo, dejando a todos, incluso a los más fieles, al borde de un abismo de incertidumbre y esperanza. Mientras la luz celestial alcanzaba su máxima intensidad, sentí que todo mi ser vibraba en una armonía perfecta con el plan divino, pero al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre se cernía sobre el futuro que nos esperaba. La gloria que nos envolvía era tan inmensa que parecía borrar cualquier duda, y sin embargo, en lo profundo de mi corazón, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Desde ese lugar de luz y poder, pude vislumbrar cómo la tierra quedaba sumida en un caos creciente, un escenario donde la ausencia de millones generaba un vacío imposible de llenar. Los que quedaban atrás enfrentaban un mundo que ya no reconocían, con gobiernos tambaleantes, sociedades fracturadas y una desesperación que clamaba por respuestas. Pero más allá de la confusión visible, se desataba una lucha espiritual intensa, un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas que definiría el destino de cada alma. En medio de esta incertidumbre, una voz profunda y serena me habló, recordándome que la fidelidad y la vigilancia eran esenciales, que no podíamos permitir que la esperanza se extinguiera ni un solo instante. Me di cuenta de que, aunque el arrebatamiento era un punto culminante, también era el inicio de un camino que requeriría fortaleza, fe y un compromiso inquebrantable. Mientras la trompeta celestial seguía resonando en el cielo, sentí que el tiempo mismo parecía detenerse, suspendido en un instante eterno donde pasado, presente y futuro convergían. Fue un momento cargado de promesas y advertencias, un instante que dejaría una huella imborrable en la historia de la humanidad y en el corazón de cada creyente. Pero justo cuando creía comprender la magnitud de lo que estaba viviendo, una última revelación emergió: no todo estaba definido, no todo estaba escrito. El destino final de muchas almas aún pendía de un hilo, y la puerta para la redención y la esperanza permanecía abierta para aquellos que decidieran buscarla. Así, mientras me encontraba suspendido entre la gloria celestial y la incertidumbre terrenal, comprendí que la historia no había terminado, que quedaban capítulos por escribir y misterios por descubrir. La llamada a la vigilancia, la fe y la preparación era más urgente que nunca, porque el momento en que el arrebatamiento impactara la vida de cada persona podía estar más cerca de lo que imaginábamos. Y en ese instante, con el corazón lleno de esperanza y la mente abierta al misterio, supe que la verdadera aventura apenas comenzaba. Un misterio que solo el tiempo y la fe revelarían, y que nos invitaba a caminar con Jesús, en espera del día glorioso en que todo se cumplirá. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene?
Estás preparado para la verdad que pocos se atreven a mirar. El tiempo corre, y cada segundo cuenta para quienes pertenecen a Cristo.